Muy buenos días a todos. A las 9:02 damos inicio a esta sesión del Pleno Ordinario del mes de abril, convocado para hoy, día 28. Se da comienzo a la sesión con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Algún grupo quiere hacer algún tipo de intervención, pedir algún tipo de aclaración en relación con el acta? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad el punto número 1 del orden del día y pasamos al punto número 2, que es el expediente 2968/22, designación de festivos locales para el año 2023. En principio, los festivos que se pretenden aprobar son el día 2 de febrero, festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, que como todos sabemos es la patrona de nuestro municipio, y por otro lado el día 7 de marzo, que sería el martes de carnaval. ¿Algún grupo quiere hacer uso de su turno de palabra? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor del punto número 2? Pues por unanimidad se aprueba el punto número 2 del orden del día. Pasamos a debatir el punto número 3, que es el expediente 2314/2022, que es la supresión de las tarifas del servicio público de transporte urbano en autotaxi. Tiene la palabra el concejal del área de transporte, don Antonio Pereira, para debatir este punto. Buenos días, muchas gracias, señora alcaldesa. Paso a leer... Vista la providencia de la Concejalía en consonancia con lo demandado por el sector del taxi a través de la asociación que representan, lo que se pretende es la supresión de la tarifa urbana en el municipio de La Oliva, quedando en vigor, por tanto, única y exclusivamente las tarifas interurbanas en sus dos modalidades. La justificación se encontraría, según la instancia presentada, en la carencia de un casco continuo urbano en el municipio que imposibilita en muchas ocasiones el desarrollo de un servicio propiamente urbano, resultando que siempre el taxi tiene que realizar el camino de vuelta, algo que no repercute en el coste del servicio para las tarifas urbanas, mientras que sí repercutiría en las interurbanas. Se adjunta además la solicitud, relación de municipios canarios, decenas que han procedido a la aprobación de esta medida, que sirva como, por ejemplo, Los Silos, Adeje, Puerto de la Cruz, Pájara o Tuineje, entre otros. En definitiva, siendo el órgano competente para la resolución de la cuestión, el Gobierno de Canarias, a través de la consejería correspondiente, es perfectamente admisible y ajustado a derecho que se solicite por parte del Ayuntamiento de la supresión de las tarifas del servicio público de transporte urbano en autotaxi, disponiendo que se apliquen las tarifas autorizadas para los servicios interurbanos de transporte discrecional de viajeros en vehículos de autotaxi. Por todo ello, siempre que así lo estime oportuno el órgano competente, el mismo podría elevar a órgano pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, solicitar a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias la supresión de las tarifas del servicio público de transporte urbano en autotaxi, aplicándose exclusivamente las tarifas autorizadas para los servicios interurbanos de transporte discrecional de viajeros en vehículos de autotaxi, fijada actualmente la orden de 28 de noviembre de 2013, por la que se aprueba la modificación de las tarifas urbanas de autotaxi para su aplicación en el municipio. Segundo, notificar la presente resolución a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, de lo que informo, según mi leal saber y entender, no obstante, la corporación acordará lo que considere pertinente. Propuesta de acuerdo. Primero, solicitar a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias la supresión de las tarifas del servicio público de transporte urbano en autotaxi, aplicándose exclusivamente las tarifas autorizadas para los servicios interurbanos de transporte discrecional de viajeros de autotaxi, fijada actualmente en la orden del 28 de noviembre de 2013, por la que se aprueba la modificación. Muchas gracias, señor Pereira. Abrimos turno de palabra para Ganas Portaventura. Sí, estamos de acuerdo y bueno, aprovecho para felicitar al compañero Tony, concejal de Transporte, por la celeridad con la que hizo este trámite, un trámite que no fue solicitado incluso por la Asociación del Taxi, sino que él de motus propio se ha dado cuenta que es de justicia y por lo tanto lo ha tramitado para su aprobación. Así que enhorabuena, Tony, por esta acción, ¿no? Muchas gracias. Turno de palabra para el Grupo Socialista. Sí, el Partido Socialista va a votar a favor también. Aparte, sé que es una demanda que también ha hecho el sector del taxi en nuestro municipio, que es equipararse a una treintena de municipios más de Canarias, y por lo tanto el Partido Socialista lo que vamos a hacer es votar a favor. Muchas gracias. Turno de palabra para En Marcha.
Bueno, bien, con permiso. Voy a intervenir yo ahí en lugar de Fiamma, porque tiene problemas para hablar. Estamos de acuerdo también, vamos a apoyar la moción, la propuesta, en el sentido también de que son los propios taxistas, los profesionales, los que se han dirigido al ayuntamiento para manifestar en este sentido esta situación. Estamos de acuerdo con ella. Muchas gracias. Turno de palabra para Coalición Canaria. Buenos días a todos. Igual que todos los compañeros, vamos a votar a favor de esta propuesta. Es una propuesta solicitada por el sector del taxi. Ya se ha solicitado, parece ser, en otros municipios de la isla y otros municipios de toda Canarias. Y vemos una propuesta justa. La tarifa del taxi no ha incrementado en los últimos años y así lo ha hecho el IPC, por lo tanto vamos a votar a favor. Muchas gracias. ¿Algún grupo quiere hacer uso de su segundo turno de palabra? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad se aprueba el punto número 3 del orden del día. Y uniéndome a las palabras de mi compañero y portavoz del grupo político, pues felicitar al concejal por darle la máxima solidaridad a esta reivindicación del sector del taxi. Felicidades a Antonio Pereira. Pasamos al punto número 4 del orden del día, que es el expediente 765/21, propuesta de pago, indicadores del periodo julio-diciembre de 2021 del expediente de gestión de servicios públicos para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos, tracción resto, así como la limpieza varia de las playas del municipio de La Oliva. Para darle respuesta, dar respuesta a este punto, tiene la palabra el concejal del área, Marcelino Umpierre. Bueno, sí, esto es una formalidad que hay que traer al Pleno cada vez que los expedientes estén formalizados. Se trata del resultado de esa retención del 20% del pago a la empresa adjudicataria, donde se le aplican los descuentos por el incumplimiento de los indicadores que contiene el contrato, simplemente, ¿no? Muchas gracias. Turno de palabra para el Grupo Mixto, turno de palabra para el Grupo Socialista, turno de palabra para En Marcha, turno de palabra para Coalición Canaria. Pasamos a la votación del punto número 4 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿En Marcha se pronuncia a favor? ¿Votos a favor? 13 votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 8 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobado el punto número 4 del orden del día. Pasamos al punto número 5, que es el expediente 1303/21. Propuesta de adjudicación del contrato de limpieza y mantenimiento de centros educativos, guardería infantil y centro de día Tamonante. Tiene la palabra el concejal del área de limpieza para debatir este punto. Sí, lo que traemos hoy es la aprobación o no del dictamen de la mesa de contratación. Este es un tema que se ha debatido ya de manera sustancial. Esta es una propuesta que viene de hace ya unos cuantos años, en el que participó también el grupo de Coalición Canaria, una propuesta que venía unida a otros contratos, de los cuales el único que ha salido o se va a finalizar con este trámite de aprobación en pleno es la limpieza de colegios y el mantenimiento de los colegios. Es necesario, ya lo hemos comentado por activa y por pasiva. Por hacer un breve resumen del objeto del contrato, son 2 lotes, uno de limpieza. El ámbito de actuación de limpieza serían los colegios de Corralejo, Bernabé Figueroa, María Castrillo, Parque Natural, y los colegios del Tostón en Cotillo, Villaverde, Guardería Municipal y Centro de Día. Hay otros colegios que quedan al margen de este contrato, porque es donde vamos a reubicar el personal fijo laboral de limpieza de este ayuntamiento, que cuenta solo con 14 operarios de limpieza, de las cuales 4 hay de baja. Por lo tanto tenemos 11 trabajadoras para cubrir el Antoñito Alfarero, los colegios Antoñito Alfarero, La Oliva, Las Ares y Tintaya. Por otra parte está el contrato de mantenimiento con los cuatro colegios de Corralejo, Villaverde, o sea, entran todos los colegios del municipio, además de la guardería municipal y el centro de día. Por limpieza, por el contrato de limpieza, pues entrarán 21 operarios más un encargado, o sea, en total 22, y por mantenimiento serán 12, 4 oficiales, 6 peones, un auxiliar administrativo y un encargado. En total, este contrato supone la incorporación de 34 personas para trabajar en los colegios en las 2 actuaciones, tanto de limpieza como mantenimiento. Muchas gracias. Turno de palabra para el Grupo Mixto. Turno de palabra para el Grupo Socialista. Turno de palabra para En Marcha.
Turno de palabra para Coalición Canaria. Sí, como decía Celino, es un punto que cuando nosotros estábamos en el gobierno también se estaba trabajando, lo iniciamos incluso nosotros. Somos conscientes de las carencias y necesidades que tienen todos estos centros en materia de personal y realmente creemos que con este contrato se va a dar mejor respuesta a todas estas necesidades. Por lo tanto, hasta ahora también hemos votado a favor siempre que ha venido este punto a los plenos y vamos a seguir la misma línea. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Muchas gracias. ¿Algún grupo quiere hacer uso del segundo turno de palabra? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? 17 votos a favor, 18 votos a favor. ¿Votos en contra? No hay votos en contra. ¿Abstenciones? Ah, no, pues se fue por unanimidad. Ah, es que no vi por allí. Vale, pues entonces por unanimidad se aprueba el punto número 5 del orden del día. Pasamos al punto número 6, que es el expediente 2650/22, que es el suplemento de crédito número 4/22. Tiene la palabra el señor interventor. Hola, buenos días. Bueno, como saben, este expediente de suplemento de crédito ya vino al pleno anterior. Hubo una serie de enmiendas o propuestas de modificaciones al mismo, quedó sobre la mesa y se ha vuelto a traer con esas modificaciones. El suplemento de crédito puede ser realizado debido a, según lo estipulado en el artículo 177 del Real Decreto 2/2004 y lo estipulado en el 35 a 38 del Real Decreto 500/90, en él se estipula que siempre y cuando haya fondos suficientes para financiar este tipo de operaciones se podrá realizar. En este caso, con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del ejercicio 2021, si recuerdan, pues se puso de manifiesto un remanente de tesorería de 20 millones, exactamente 22.676.444,35 euros, y un remanente de tesorería para gastos generales que posibilitan esta serie de financiación de operaciones. Pues bien, se atendió la propuesta de modificación de ese expediente en el que se incluía una serie de partidas nuevas que paso a detallarles. Detallo todas las partidas que van a componer el suplemento de crédito, que en este sentido serían la adquisición de la construcción para la adquisición y construcción y modificación de la casa Manek por 2.300.000 euros, una dotación de la partida de ejecución de sentencias por 2,5 millones, para la de reposición de infraestructuras por 5.561.949,98 euros, retribución de órganos de gobierno y seguridad social, órganos de gobierno por 20.299,92 y 6.475,67, subvención a la Alivia Municipio para Todos por 20.000 euros, Asociación Piedra Playa Joven 15.000 euros, Asociación Taximal de Villaverde 10.000 euros, Asociación Cultural Raíz del Pueblo 30.000 euros, Asociación Cultural Recreativa y Enseñanza Musical Quimia 15.000 euros, gastos actividades de juventud 20.000, subvenciones genéricas de deportes 150.000, subvenciones deportivas 30.000, subvenciones para eventos deportivos 30.000 y se añadió una nueva partida para gastos generales de playas por 500.000 euros. Hacen un total, como les digo, de 11.208.725,57 el expediente total, por lo cual hay suficiente remanente de tesorería para financiarlo y sobra, después de descontado el mismo, un total de 9.731.033,15 euros para realizar futuros suplementos de crédito. Nada. Muchas gracias, señor interventor. Turno de palabra para el Grupo Mixto. Turno de palabra para Gana Fuerteventura. Turno de palabra para el Grupo Socialista. Turno de palabra para En Marcha. Turno de palabra para Coalición Canaria. Bueno, entonces esperamos a todo el segundo turno. Turno de palabra para el Grupo Mixto. Turno de palabra para Gana Fuerteventura. Turno de palabra para el Grupo Socialista. Turno de palabra para En Marcha. A la modificación de crédito presentada. Entendíamos que había que, en lo posible, reducir o no aumentar la partida de la cual se detraía
aquella modificación de crédito era el remanente líquido de tesorería. En aquella época, en aquel momento, en aquel punto del orden del día, habíamos propuesto nosotros rebajar lo que se proponía en la modificación de crédito a 10.708.000 euros. Sin embargo, en esta modificación, bueno, y fue devuelta aquella modificación de crédito como consecuencia de una enmienda que presentamos, fue devuelta al interventor para que lo informara. Ahora nos encontramos, bueno, nos dimos cuenta en la pasada Comisión de Hacienda que se añadía a aquella propuesta o aquella enmienda presentada en su día, pues un concepto nuevo que era, gastos generales de playa. Yo quisiera preguntarle al interventor si en estos gastos generales de playa corresponde al contrato a los contratos de emergencia que se venían haciendo o a la licitación del contrato de los socorristas, que no sé si es por uno o por otro concepto. El señor interventor le dará respuesta una vez termine el turno de palabra. No, pero bueno, es que me haría falta para saber, para seguir continuar con la exposición, si puede hacerlo el interventor. Vale, le damos la palabra al interventor para que responda a esta cuestión que plantea el Grupo en Marcha. Efectivamente, en el presupuesto del ejercicio 2022 se dotó para este contrato, para la licitación total de 500.000 euros, pero debido a los nuevos cálculos que se han realizado por la empresa que ha realizado los pliegos del mismo, se han dado cuenta de contratación que es claramente insuficiente, ya que el servicio ascenderá a un total de casi 1 millón de euros al año mantenerlo, con lo cual se hace necesario pues suplementar la partida con el importe correspondiente desde el momento en el que se prevé la adjudicación, que será a mitad de año hasta el 31 de diciembre, es decir, los 500.000 euros que estamos dotando, única y exclusivamente para atender el servicio con el contrato de socorristas y mantenimiento. No hay ningún contrato de emergencia. La pregunta me refería porque habíamos hecho contrato de emergencia mientras se sacaba la licitación. Y la pregunta era si estos 500 son para nuevos contratos de emergencia o para la licitación. No, creo que te he respondido, es para la licitación del contrato que está en marcha. Pero la pregunta era por eso. Vale. Sí. En ese sentido, nosotros, evidentemente, no podemos ir en contra de esta modificación de crédito, aunque nos llevamos a la sorpresa de que la misma se incluya y no se avise ni se solicite una especie de consenso antes de llevarlo a la Comisión de Hacienda, porque hemos presentado una modificación, una enmienda a una modificación de crédito y nos vienen con otra modificación de crédito donde incluye una cantidad que en modo alguno no vamos a votar en contra, vamos a votar a favor, porque entendemos que el servicio al que se presta, en este caso, servicio de salvamento y socorrismo, es esencial y primordial. Aparte de eso, yo siempre he luchado por la adjudicación de este servicio, el cual no pudo ser posible durante la época que estuve como concejal de contratación por un problema que existía en cuanto a los pliegos y a la titularidad que se le exigía a los componentes del servicio de socorrismo. Por lo tanto, con independencia de que nosotros y mi partido no estamos en contra, estamos a favor de esto, pero no somos partidarios de que se siga detrayendo del remanente cantidad alguna cuando existe la posibilidad, con arreglo al presupuesto, de detraer o hacer modificaciones de crédito internas con arreglo a la cantidad que exista en el presupuesto. Por lo tanto, nosotros, en este caso, y aparte de la sorpresa que nos llevamos a la Comisión de Hacienda, votaremos a favor de esta modificación de crédito. Pero en lo sucesivo, todas aquellas modificaciones de crédito que se pretendan traer a pleno, donde se trate de rescatar del remanente líquido de tesorería, vamos a mostrar, o la estudiaremos con bastante detenimiento, con bastante minuciosidad, y trataremos en lo posible de luchar y defender, en este caso, el fortalecimiento de la corporación en el sentido de no reducir más el remanente de tesorería, el cual quizás no sea así, pero puede ser que el ayuntamiento necesite en cualquier momento para tirar de él, para hacer frente, en este caso, a las retribuciones de los funcionarios. Nada más. Muchas gracias, señor Amador. Turno de palabra para Coalición Canaria. Después de un debate profundo con los compañeros, al final acordamos en votar a favor de este punto.
pero simplemente por el hecho de no demorar más en dotar la partida de socorrismo para que se pueda hacer esta licitación del presupuesto necesario. Pero sí que pensamos lo mismo que dice Pedro, que bueno, que no se nos está tomando en serio. Creemos que, ya lo dijimos la última vez, nosotros tenemos la mayoría plenaria, estas decisiones se toman en los plenos, representamos a la mayoría de los ciudadanos de este municipio y sí que nos gustaría que se nos tome en cuenta para este tipo de decisiones y de modificaciones. Ya no solo que venga a la comisión y nos informe en la comisión, sino incluso antes de traerlo a la comisión que se trabaje con nosotros. Porque al final, como digo, estas decisiones se toman por mayoría plenaria y nosotros somos los que tenemos la mayoría y somos los que representamos a la mayoría de todos los ciudadanos. Para no perjudicar a los vecinos, porque si esto, nosotros sí que es verdad que lo podríamos votar en contra, porque este dinero se puede coger, se puede hacer una modificación interna dentro del presupuesto y sacar del remanente, se podría haber hecho, y no seguir destrozando el remanente, que cuando nosotros nos fuimos o nos echaron habían cerca de 30 millones de euros y con esta modificación van a quedar alrededor de 10 millones de euros. Creo que no es una gestión responsable económicamente hablando. Eso, que se nos tome en cuenta para nosotros también poder participar y trabajar junto a ustedes. Muchas gracias, señor Blanco. Pasamos a la votación. Votos a favor del punto número 6 del orden del día. 11 votos a favor, votos en contra, no hay votos en contra, abstenciones, 10 abstenciones, por lo tanto queda aprobado el punto número 6 del orden del día. Pasamos al punto número 7, que es la moción presentada por los grupos municipales de Coalición Canaria en Marcha y Nueva Canarias, la número 4311, relativa a la aplicación del convenio de personal laboral de forma inmediata. No sé en este caso a quién damos la palabra para la lectura de la moción de los grupos municipales de Coalición Canaria en Marcha y Nueva Canarias para la aplicación inmediata de la legalidad vigente en materia de relaciones laborales del Ayuntamiento de La Oliva, convenio vigente del personal laboral 2020-2022 y o, en su caso, 2017-2019. Moción. Aplicación del convenio de personal laboral de forma inmediata. Consideraciones generales. La Constitución española, en su artículo 9.1, establece que tanto los ciudadanos como las administraciones públicas están sujetas a la propia Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Asimismo, en el punto 3 del meritado artículo 9 establece que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El artículo 3 del texto refundido de la ley de Estatuto Laboral del Trabajo, que define las fuentes normativas de relaciones laborales, establece que estas son los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral, se regulan por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, por los convenios colectivos, por la voluntad de las partes manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso pueda establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados. Por los usos y costumbres locales y profesionales. Nuestro ayuntamiento, tras abrir la mesa de negociación para el convenio colectivo del personal laboral 2020-2022, llegó a los acuerdos necesarios el 13 de febrero del 2020, acuerdo que fue ratificado por el Pleno el 25 de junio del 2020. El artículo 82 del texto refundido de la ley establece los convenios colectivos como resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva. Mediante los convenios colectivos y en su ámbito correspondiente los trabajadores y empresarios regulan las condiciones de trabajo y de productividad. Igualmente podrán regular la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten. Los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y trabajadores, incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia. Por otro lado, siempre en el contexto legal de referencia se establece que el artículo 90, cuando habla de la validez,
Los convenios colectivos a que se refiere esta ley han de formalizarse por escrito bajo la sanción de nulidad. Los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente y en el apartado 3 dice, y en el plazo máximo de 20 días desde la presentación del convenio en el registro se dispondrá por la autoridad laboral su publicación y obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial del Estado o en el correspondiente Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia en función del ámbito territorial del convenio. El convenio entrará en vigor en la fecha en que acuerden las partes. Estimando los grupos políticos proponentes que el convenio colectivo acordado entre este ayuntamiento y los representantes de los trabajadores respeta en todo caso la legalidad vigente, pasa a formar parte de este ordenamiento jurídico vigente que obliga a ambas partes, ayuntamiento y trabajadores, a cumplirlo en todas sus partes. Sin perjuicio de que al día de la fecha se desconoce si el convenio colectivo ha sido publicado por la autoridad laboral, conforme establece el artículo 93 del texto refundido del Estatuto Laboral, Estatuto de Trabajo, concebimos la legalidad del mismo entendiéndose que pasa a formar parte del ordenamiento jurídico vigente y en consecuencia obliga en su cumplimiento al ayuntamiento y a los trabajadores. Para el improbable caso de que la autoridad laboral no se haya publicado el referido convenio colectivo 2020-2022, se aplica de manera inmediata el convenio vigente 2017-2019, en cuyo caso impediría a nuestro ayuntamiento poner en duda la legalidad de este último. Por tanto, no queda más remedio que cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico vigente, entre cuyas normas se encuentra el convenio colectivo de los trabajadores laborales del Ayuntamiento de La Oliva, bien correspondiente al periodo 2020-2022, bien correspondiente al periodo 2017-2019. En todo su contenido, haciendo hincapié, entre otras cosas, a los siguientes pluses o complementos. Disponibilidad. El plus de disponibilidad horaria es el complemento salarial que retribuye la disponibilidad horaria del trabajador, es decir, el hecho de estar localizable y disponible para ser llamado por las empresas fuera de su horario de trabajo ordinario. Este plus no debe confundir con el pago de las horas extraordinarias. De hecho, se puede cobrar este plus de disponibilidad horaria junto a las horas extraordinarias o estas que se realizan. Penosidad, toxicidad y peligrosidad. Compensación salarial dirigida a los trabajadores por haber sometidos a determinados riesgos o situaciones en el desempeño de su función laboral. Responsabilidad, complemento de origen salarial que se abonará a los trabajadores por asignárseles específicamente y de forma expresa trabajos que tienen un comportamiento adicional, respuesta y resolución del problema por el origen y finalización por el trabajador que lo perciba. Propuesta de votación y alcance de la moción. Que se aplique el convenio colectivo del penal laboral del Ayuntamiento de La Oliva, bien el correspondiente al 2020-2022, bien el correspondiente al periodo 2017-2019, de forma inmediata y con carácter retroactivo a 1 de enero del 2020, o a 1 de enero del 2017, conforme corresponde. Que la alcaldía, como jefe nata de todo el personal municipal, dé las órdenes oportunas para la adecuación de la nómina a los presupuestos en el convenio vigente, de forma que sea plasmada la nómina de junio del 22. Que la alcaldía abra la mesa general de negociación para llegar a los acuerdos necesarios con la representación de los trabajadores, a fin de que en el modo menos oneroso para ambas partes se paguen los atrasos generados desde el 1 de enero del 2020 al 31 de mayo del 2022, o desde el 1 de enero del 2017 al 31 de mayo del 2022, conforme al convenio colectivo que se considere vigente 2020-2022 o 2017-2019, así como con cualquier otro atraso que se haya generado conforme al convenio colectivo vigente en La Oliva el 5 de abril del 2022. En una palabra, lo que se pretende con esto es que el convenio, en la medida de lo posible y con arreglo a la ejecutividad del mismo, se abone los complementos, en este caso los pluses o cualquier otra disposición que regula el propio convenio a los trabajadores que no se les esté retribuyendo al mismo. Por ello se pide que se abra la mesa de negociación en la cual ellos expondrán, los trabajadores y el ayuntamiento expondrán a qué pluses se refieren y en qué consideración entiende que no están percibiendo o no se les está aplicando correctamente el convenio colectivo. Por lo tanto, eso es el contenido de la moción. Muchas gracias, señor Amador. Turno de palabra para el Grupo Mixto. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, por parte de la mayoría del Grupo Mixto, y dado que el convenio de personal no ha entrado en vigor porque no está publicado en el Boletín Oficial de Canarias, nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias. Muchas gracias. Turno de palabra para Ana Fuerteventura, turno de palabra del Grupo Socialista, turno de palabra para el Grupo de Coalición Canaria. Creo que Pedro lo explicó bastante bien. Vamos a votar. ¿Algún grupo quiere hacer uso de su segundo turno de palabra?
Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? No solamente para hacer una explicación. El hecho de que no, y que no lo entiendo, la verdad que no sé por qué no se ha publicado y ha transcurrido, estamos hablando de junio del 2020, cuando fue ratificado por el pleno de esa corporación, el convenio y acuerdo llegado entre trabajadores y empresarios, no entiendo a qué se debe que al día de hoy no se haya publicado por la autoridad laboral, a no ser que existan problemas de redacción o de comprensión o falte algunos datos establecidos al mismo. Pero ya establece la ley que en este caso los convenios colectivos, si no se han entrado en vigor a su publicación, se aplicaría de manera inmediata el convenio anterior, en este caso 2017-2019, el cual sí se publicó en su momento. Nada más que eso. Muchas gracias, señor Amador. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? 11 votos a favor. ¿Votos en contra? No hay votos en contra. ¿Abstenciones? 10 abstenciones, por lo tanto queda aprobado el punto número 7 del orden del día. Pasamos al punto número 8, que es la moción presentada por el Grupo de Gobierno, la 4313, en relación con la construcción de viviendas en régimen de alquiler por parte del Gobierno de Canarias. Tiene la palabra el Carmen Cabrera para dar lectura a esta moción. Buenos días a todos los compañeros. Exposición de motivos. El problema de la vivienda ocupa siempre un lugar destacado en las preocupaciones de los españoles. Estamos pues ante un problema generalizado donde los ayuntamientos somos sujetos pasivos a la hora de adoptar soluciones ante nuestra limitación competencial, que solo nos permite articular políticas de colaboración con otras administraciones en el mejor de los casos. En el municipio se viene constatando desde hace años la necesidad de aumentar el número de viviendas destinadas a primera residencia ante el aumento de la vivienda vacacional, que ligado a un aumento de la población y a una disminución de la promoción inmobiliaria privada, ha reducido de manera drástica las posibilidades de acceso a una vivienda, sobre todo a personas que desempeñan su actividad laboral en La Oliva y que en muchos casos, ante la falta de recursos habitacionales, tienen que residir en otros municipios. Entendemos que estamos ante una oportunidad histórica con la aprobación y entrada en vigor desde hace 2 años del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, ambicioso plan que ya ha aprobado actuaciones en nuestra isla, concretamente en Puerto del Rosario, donde se ha anunciado la construcción de 80 viviendas. La Oliva no debe quedar atrás y por parte de este ayuntamiento articularemos los mecanismos necesarios para que nuestras demandas justas y necesarias sean incluidas en el citado plan. La idea es ejecutar desde el programa de fomento del parque de viviendas en alquiler recogido en el citado plan un ambicioso proyecto que, partiendo de la cesión de una parcela municipal ubicada en el espacio de Panorama Tres Islas, permita la construcción de un edificio de viviendas destinados al alquiler con el objetivo de fomentar el acceso a la vivienda en este régimen a sectores con dificultades habitacionales y dotar así a nuestro municipio de un parque público de vivienda en alquiler. Por lo que, a la vista de todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno esta propuesta de acuerdo con 2 puntos. Primero, reiterar al Gobierno de Canarias, dentro de la máxima lealtad institucional y cooperación entre administraciones, la proposición aprobada por este Ayuntamiento en el 2018 de construir un edificio de viviendas destinadas al alquiler como solución habitacional a los trabajadores que prestan sus servicios en La Oliva y otros posibles afectados por la escasez de primera residencia. Y segundo punto, el Ayuntamiento de La Oliva manifiesta su voluntad y disposición para la cesión de suelo, en el caso que sea necesario, una parcela ubicada en la zona Panorama Tres Islas en Corralejo, para la construcción por el Gobierno de Canarias de lo estipulado en el punto primero de esta moción. Muchas gracias, señora Cabrera. Turno de palabra para el Grupo Mixto. Turno de palabra para el Grupo Socialista. Turno de palabra para En Marcha. En principio estamos de acuerdo, pero ya me gustaría si pudiese ser ampliarse el contenido de la moción, sobre todo el punto primero, en que la posibilidad de lo que es adjudicatario de vivienda en régimen de alquiler tenga la posibilidad de adquirirla a través de precios asequibles, con lo cual se daría cumplimiento a lo que dispone la ley, el decreto ley 24/2020 de 23 de diciembre de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos de vivienda, transporte y puerto de titularidad de la comunidad autónoma, donde se establece la posibilidad de que aquella vivienda cedida en régimen de alquiler a las personas con necesidad, en este caso a los trabajadores que residen en el municipio de La Oliva, tenga la posibilidad, con el transcurso del tiempo, la adquisición de tal vivienda en propiedad
destinando el importe del alquiler a el precio de la vivienda. Me gustaría que se añadiese eso, por lo tanto, creo que es factible, porque no iría ni en contra de lo que establece la moción en sí, estoy de acuerdo con el contenido, solamente es la ampliación en ese sentido, con lo cual también coincidiríamos con la moción que se presenta posteriormente y se va a leer por Coalición Canaria. Pero sí que al final es lo mismo, en esencia, en el fundamento y en el final, que puedan destinarse la vivienda en alquiler a que sus propietarios, los que le correspondan, pueden adquirirla a través del transcurso del tiempo, destinando el importe de la renta a el precio de la vivienda. Muchas gracias, señor Amador. Turno para Coalición Canaria. Sí, buenos días. Pues sí, ciertamente como las dos mociones, hay dos mociones que llevan el asunto de la vivienda pública, aunque las pretensiones son distintas, como bien ha dicho Pedro, si vienen a bien y podríamos sacar un texto convertido en declaración institucional en el que en la moción de que el grupo trae, añadiéndole el párrafo de la injerencia de competencias que hay por parte del anteproyecto de ley del Congreso de los Diputados a las competencias autonómicas de la vivienda, pues no sé, sería únicamente refundir el texto y convertirlo en declaración institucional. Muchas gracias. ¿Algún grupo quiere hacer uso de su segundo turno de palabra? Sí. Sí, vale. Pues, pues turno de palabra para el grupo mixto. Turno de palabra para Ganas Fuerteventura. Sí, bueno, completamente de acuerdo con la moción que presenta el grupo de gobierno y aparte es verdad que lo que comenta tanto el portavoz de Coalición Canaria en el caso de esta moción como del grupo En Marcha, yo creo que son aportaciones efectivas y que amplían un poco el objetivo de esta enmienda, de esta moción. Máxime si la convertimos en institucional, por lo tanto sería bueno estudiarla. Yo no sé si hace falta un receso para la aportación de ambos portavoces, pero sería ideal por el objeto de la moción, que es el tema de la vivienda, a sabiendas de que la actividad turística, la actividad de la vivienda vacacional, el problema que ha creado especialmente en este municipio, que somos el municipio que más viviendas vacacionales legales tiene, no solamente en Canarias, sino en proporción a la población de todo el territorio nacional. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Turno de palabra para el Grupo Socialista. Bueno, en principio, creo que son dos cosas totalmente diferentes. El tema del suelo, el suelo que nosotros estamos proponiendo ya se solicitó en el 2018, se aprobó por unanimidad aquí en este pleno en el 2018, y la promesa y las palabras de la señora concejala del área en aquel momento, incluso ya decía que estaban trabajando en ello, que se había presentado documentación y demás, y me remito al acta del pleno, de ese pleno del día 26 de abril de 2018, donde la concejala del área incluso solicita que al Grupo Socialista que quitara ese punto de trasladárselo al Gobierno de Canarias, precisamente porque ya estaban en ello, ¿no? Y en su punto tercero es iniciar los trámites. De esa propuesta se decía iniciar los trámites administrativos necesarios para poner a disposición de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias el SAU 10 Panorama 3 Islas. Desde el 2018 podíamos haber estado trabajando ya en viviendas en régimen de alquiler en el municipio de La Oliva, incluso anteriormente. Ya en la legislatura del 2007 se promovía casas en régimen de alquiler en Corralejo y se hizo todo lo posible para tirarlo abajo. De hecho, se había firmado el convenio con el Ministerio de la Vivienda, se había firmado el convenio entre el promotor y el Ayuntamiento de La Oliva para agilizar todos los trámites posibles para el tema para sacar las viviendas, pero desde el Ayuntamiento de La Oliva, desde el municipio de La Oliva, algún grupo daba una directriz al Gobierno de Canarias, la directora general de la Vivienda, para que no se firmara ese acuerdo y por lo tanto nunca se sacó esas 300 y pico viviendas en Corralejo. Y luego también hubo otra iniciativa por parte del grupo de gobierno en aquella época, en el Ayuntamiento de La Oliva, que era para promover con los restos de solares que quedaban en Cotillo, una cooperativa donde los vecinos de Cotillo y El Roque podrían haber optado en esas viviendas, que tampoco se salió adelante, ya que estaban en minoría y no se lo permitió el grupo de la oposición. Nosotros creemos que el tema de la vivienda vacacional ha hecho un daño enorme al tema del alquiler, pero es verdad que también ha hecho
un beneficio enorme a la economía de nuestro municipio. De verdad que tenemos muchísimas viviendas vacacionales, la mayor parte de ellas legales, que también hay que recalcar eso, y por lo tanto creemos que la necesidad de la vivienda es urgente. Con respecto a las aportaciones que hace el portavoz de En Marcha y el de Coalición Canaria, quiero hacerle llegar, hay un decreto ya del gobierno, un proyecto de decreto del gobierno de Canarias, se está trabajando en ello, desde el 2 de febrero del 2022, está aquí donde se pretende que los inquilinos, en este caso las viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, pueden optar a la compra ya, porque llevan más de 20 años en materia. Esto no es que sea un umbrero, muchísimo menos. Esto se está debatiendo también en el Parlamento de Canarias estos días atrás, y hay varias mociones que se traen en este pleno que se han debatido allí, y por lo tanto nos vamos a sumar a lo que se ha dicho en el gobierno de Canarias. Tengo el decreto aquí, le puedo hacer una copia, donde el proyecto de decreto, donde sí se está trabajando ya, pero con documentos. Cuando se dice eso, yo creo que habría que aportarlo siempre. Para los compañeros, lo tienen por ahí, le pueden hacer una copia. De todas maneras, está en el portal de transparencia del gobierno de Canarias, la Consejería de Vivienda, y es donde está el portal precisamente para que se hagan todas las aportaciones a aquellas personas o instituciones o entidades que lo quieran oportuno. Ahí tiene el decreto, son 7.300 viviendas las que van a pasar a ser propiedad de los ahora mismo inquilinos. Creo que no, las aportaciones creo que no deberían ser incluidas en la propuesta nuestra, que es simple y llanamente poner a disposición del gobierno de Canarias el suelo para que se hagan estas viviendas de régimen de alquiler. Muchas gracias. Turno de palabra para En Marcha. Entiendo la explicación de Julio, pero la verdad que no comprendo cómo no se está pidiendo nada extraordinario en cuanto a la moción que presenta el grupo de gobierno, y solamente estamos pidiendo y diciendo, con independencia que de las 7.000 viviendas de las que habla ahora Julio, son viviendas ya concedidas y no tienen nada que ver con las futuras viviendas que se van a hacer en la propuesta que esta misma moción establece en el panorama 3 islas. Lo único que se pide es que a esta moción que se incluya que esta vivienda, que el programa de fomento de parque de vivienda en alquiler tenga la posibilidad de que sus propietarios puedan revertir ese alquiler en propiedad y trasladando el importe de la renta al importe del precio de la vivienda que se ponga. Y por ello también, porque lo establece el propio gobierno de Canarias, evidentemente, en la ley 24/2020, 23 de diciembre de medidas extraordinarias. Y en cuanto a lo otro, lo que se está pidiendo también es pedir al gobierno, lo que dice la moción, rechazar el proyecto de ley por derecho a la vivienda en tramitación que está invadiendo, del gobierno central, que está invadiendo las competencias de la comunidad autónoma, la cual es totalmente diferencial a lo que establece el gobierno de la nación. Se está pidiendo dos cosas muy sencillas y asumibles e incluibles en la moción que se presenta. Lo otro, sacando a relucir ahora que el gobierno de Canarias tiene un decreto de 7.000 viviendas para que esos propietarios que están en el régimen de alquiler la adquieran la propiedad, me parece perfecto, pero no tiene nada que ver con las viviendas que se van a construir, futuras viviendas que se van a construir en panorama 3 islas. Se está pidiendo lo que se está pidiendo, nada más. Gracias. Muchas gracias. Turno de palabra para Coalición Canaria. Pues Julio, estamos de acuerdo en que, y Celino, que en algo sí que estamos de acuerdo, ¿no? En el problema de la explotación vacacional y la invasión que afecta al que quiere una residencia de larga temporada. En cuanto a la historia, no me gusta siempre, más vale promover y avanzar, pero sinceramente desde el 2018 yo también podría haber dicho, desde que tomaste la posesión, ahora en 2020, podríamos estar hablando ya hace también 2 años de esta cuestión y no remitirnos a la historia. Si te das cuenta, nuestra moción, en caso de que la refundamos, si no, no pasa nada, la llevamos a votar, no va en contra del decreto de la comunidad autónoma. Se ciñe y la finalidad de ella es precisamente la injerencia en las competencias autonómicas por parte del Congreso, del anteproyecto de ley que se está trabajando en el Congreso de los Diputados, porque la vivienda, hasta donde sabemos, es competencia de las comunidades autónomas, y en esa disposición final donde dejaría en régimen de alquiler, lo está imposibilitando, casi haciéndolo imposible, el decir que los que estén en arrendamiento luego se les descuenten esas rentas abonadas para poder adquirir la vivienda. Simplemente sería completar la moción que ustedes como grupo traen
y hacerla más fuerte con declaración. Muchas gracias, señor Fajardo. Si les parece, hacemos un receso de 5 minutos para que se pongan los portavoces de cada uno de los grupos en comunicación y puedan tomar una decisión en relación con esta moción.
Vale, si les parece, lo que vamos a hacer es dejar la votación para el final, mientras vamos rehaciendo la moción para convertirla en una declaración institucional, dada la importancia y relevancia de este tema. Con lo cual agradecemos a todos los grupos políticos, agradezco de forma personal a todos los grupos políticos el esfuerzo que están haciendo para poder llegar a un acuerdo. Pasamos, por tanto, al punto número 9 del orden del día, que es la moción presentada por el Grupo de Coalición Canaria, la 2879, en relación a la eliminación de la asignatura obligatoria en cuarto de ESO, Historia y Geografía de Canarias. Tiene la palabra el grupo proponente, en este caso la señora Gleyber, para dar lectura a esta moción. ¿Podría un momentito un inciso antes, Gleyber? Es que el gobierno canario ha rectificado y ya ha añadido ya otra vez esta asignatura a la EXO. Hoy viene publicado. Quiere decir que el gobierno, la moción tenía razón, pero el gobierno canario está rectificado ya al respecto, entendiendo... Vale, imagino que a eso se referirá ahora el grupo proponente, me imagino. No sé. Sí, igualmente, buenos días. Igualmente la iba a leer, pero cierto es que desde el Parlamento ya la consejera pues ha transmitido la idea de continuar la materia como obligatoria y desechando la idea de mantener la optativa en tercero, ya que su intención es escuchar al Consejo Escolar de Canarias, que bueno, está conformado por padres, madres, alumnado, y desde ahí nos lo trasladan. O sea que su intención desde el gobierno, de hecho, lo que estábamos aquí en la moción era mantenerla, la asignatura de Historia y Geografía de Canarias como obligatoria en cuarto, y por lo que hemos conocido ayer, a última hora, es que su intención es esa. Perfecto, entonces quedaría sin efecto esta moción y pasaríamos al punto número 10 del orden del día, moción presentada por el Grupo de Coalición Canaria, la 2879, en relación a las prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos. Tiene la palabra la señora Omaira para dar lectura a esta moción. Buenos días a todos y a todas. Paso a leer la moción. Moción sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos tanto en su espacio marítimo como en las aguas del Sáhara Occidental, así como sobre los anuncios realizados tanto por las multinacionales concesionarias como por el propio gobierno de Marruecos sobre el hallazgo de petróleo cerca de Canarias. Desde que el Reino de Marruecos iniciase en 2019 la tramitación de dos leyes para delimitar por primera vez su espacio marítimo con España y Mauritania, y de paso incorporar de forma jurídica el mar adyacente al Sáhara Occidental a sus aguas territoriales, ha intensificado su política para la concesión de autorizaciones a multinacionales de distintos países para la realización de prospecciones de petróleo y gas tanto en la franja marítima que les separa de Canarias como en el mar de la antigua colonia española. La imagen que figura a continuación, publicada por la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos, la entidad que gestiona dichos permisos, revela el alcance de las autorizaciones otorgadas por dicho país, que se extiende a lo largo de la costa marroquí y del Sáhara Occidental. Como se puede comprobar en dicha imagen, Marruecos ha concedido permisos para la investigación de hidrocarburos tanto en sus aguas como en las del Sáhara. El paso que dio en 2019 apropiándose de las mismas sin que hasta ahora haya habido ninguna resolución de Naciones Unidas le ha permitido apropiarse indebidamente de 200 millas de zona económica exclusiva y las 350 millas de la plataforma continental correspondientes a la antigua colonia. Existen dudas sobre si alguna de las autorizaciones realizadas por Marruecos se sitúan en nuestras aguas jurisdiccionales. España y Marruecos han sido incapaces de fijar la mediana con Canarias, y por otro lado es más que probable que los proyectos concedidos por Marruecos en las aguas del Sáhara Occidental se sitúen en la zona económica exclusiva. El pasado día 14 de abril, la directora general de la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas aseguró ante la Comisión de Infraestructuras, Energías, Minas y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes que prevé reactivar las prospecciones petrolíferas durante el periodo 2022-2024. En dicha comparecencia precisó que Europa Oil and Gas realizará una perforación en un pozo en Isgán, al norte de Lanzarote y La Graciosa, mientras que Eni y Qatar Petroleum realizarán las obras de perforación de dos pozos en Tarfaya frente a la costa de Fuerteventura. Un día antes de dicha comparecencia, el 13 de abril, la empresa británica Europa Oil apuntaba en el informe de presentación de resultados la identificación de un volumen significativo de recursos recuperables sin riesgo por encima de los 1.000 millones de barriles, equivalente de petróleo a unos 175 kilómetros al norte de las islas de La Graciosa. El área otorgada por Marruecos a la compañía británica, que controla el 75% de las concesiones denominadas in-time offshore,
se extiende por una área de 11.228 kilómetros cuadrados desde la costa de Agadir. En la presentación de resultados de Europa Oil, su principal directivo, Simon Oidi, destacó que se trataba de una oportunidad de alto impacto en un área del mundo muy poco explorada, lo que complementa, aseguró, la estrategia de Europa de construir una cartera equilibrada de activos. La ministra de Transición Energética y Desarrollo Sostenible de Marruecos, Leila Ben Ali, aseguró el día 20 de abril, en respuesta a una pregunta oral en la Cámara de Consejeros sobre la estrategia para preservar la soberanía energética, para aumentar el nivel de las reservas y satisfacer las necesidades del mercado nacional de productos energéticos, su departamento se centra en el apoyo a los proyectos previstos por el sector privado para la creación de una capacidad global adicional de almacenamiento de productos petrolíferos, con una inversión de unos 3.000 millones de dirhams de aquí a 2023. Entre esos proyectos destaca las prospecciones que próximamente realizarán las compañías Eni y Qatar Petroleum en los bloques otorgados en la región de Tarfaya frente a Fuerteventura y Lanzarote. Estos pozos, en la región de Tarfaya, al otro lado de la teórica mediana entre Marruecos y España, frente a las islas orientales, se sitúa a poco más de 50 kilómetros. Ambas compañías están asociadas para buscar hidrocarburos en la zona denominada Tarfaya Offshore Shallow, en una franja dividida en 12 bloques que engloban 23.900 kilómetros cuadrados. La otra gran apuesta de Marruecos se sitúa en aguas del Sáhara Occidental. El pasado mes de octubre, el ministro de Energía, Minas y Medio Ambiente de Marruecos otorgó un derecho exclusivo a la empresa israelí Ratio Petroleum Partnership para explorar casi la mitad de las aguas saharaui, desde la ciudad de Dalas, ocupada hasta Huera, aproximadamente 109.000 kilómetros cuadrados de superficie marina. El impulso de los planes de Marruecos para contar con sus propios recursos energéticos coincide con el restablecimiento de las relaciones entre España y dicho país tras el inesperado giro del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con respecto a la posición al contencioso del Sáhara Occidental. La escenificación de lo que ambos han denominado como una nueva etapa de partenariado entre España y Marruecos se produjo el pasado 7 de abril en Rabat, con la presencia del rey de Marruecos y el presidente del gobierno del Estado. En esta reunión se firmó una declaración conjunta en la que se señalaba, entre otros puntos, que se reactivará el grupo de trabajo sobre la delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, con el objetivo de lograr avances concretos. No sabemos de momento qué asuntos se analizarán concretamente en dicho grupo de trabajo, ni si el gobierno de Canarias estará presente en dichas negociaciones. No sabemos tampoco si el gobierno de España ha presentado las correspondientes quejas formales ante los órganos competentes de Naciones Unidas por la usurpación de la soberanía saharaui por parte de Marruecos al apropiarse de su mar de manera unilateral, pese a que afecta a nuestras aguas jurisdiccionales. Desconocemos si el gobierno de España ha abierto una negociación con Marruecos para exigir las máximas garantías medioambientales a las empresas a las que ha concedido los permisos de investigación de hidrocarburos. Cualquier incidente que se pueda producir en el brazo del mar que nos separa tendría graves consecuencias para el medio ambiente canario. Compartimos que el Reino de Marruecos es y debe seguir siendo un socio prioritario para España y para Canarias. Debemos seguir explorando nuevas oportunidades de cooperación y colaboración entre ambos territorios para favorecer el desarrollo de un espacio geográfico que compartimos. No solo en el ámbito comercial y económico, sino también en otros aspectos como la educación, el intercambio de conocimientos, la lucha contra el cambio climático, la cooperación al desarrollo, etc. Sin embargo, creemos que en estos momentos tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno del Estado deben ser contundentes en la denuncia de las decisiones adoptadas por Marruecos, tanto en lo que respecta a la ampliación de su espacio marítimo, apropiándose de las aguas del Sáhara Occidental, así como en la defensa de que se respeten los protocolos medioambientales en las investigaciones como en las posibles extracciones que se lleven a cabo en aguas próximas a Canarias. Por todo ello, se presenta la siguiente moción en la que se insta al Gobierno de Canarias y al Gobierno del Estado a que: primero, abra una investigación con un carácter urgente sobre las prospecciones de petróleo y gas autorizadas por Marruecos y exijan que las empresas concesionarias cumplan con los protocolos exigidos en materia medioambiental. Segundo, reclamen la inclusión de este asunto en las negociaciones que se abrirán próximamente con Marruecos en distintos ámbitos, garantizando la presencia del Gobierno de Canarias en las mismas. Tercero, incluyan también como un tema prioritario en las relaciones bilaterales con Marruecos el desarrollo de una agenda conjunta para impulsar en nuestro espacio geográfico marítimo las energías limpias como alternativa a la exploración y extracción de gas e hidrocarburos. Y cuarto, denuncien ante los órganos
competente de Naciones Unidas la decisión unilateral del Reino de Marruecos de apropiarse indebidamente a través de 2 leyes de las aguas del Sáhara Occidental, una decisión que afecta automáticamente a nuestras aguas jurisdiccionales. Muchas gracias. Turno de palabra para el Grupo Mixto. Esperamos a oír a los otros portavoces, intervendremos en el segundo turno. Muchas gracias. Turno de palabra para Gana Fuerteventura. Turno de palabra para el Grupo Socialista. Nada, otra vez lo mismo. Hay varias mociones que se llevan que son brindis al sol, ¿no? Pero de todas maneras, es verdad que ahora me gustaría que remitirles a las palabras del presidente del Gobierno de Canarias, que antes de ayer tuvo la comparecencia en el Pleno, que precisamente hablaba también de eso. Ahí él recalcaba que se manipula por completo la información de todo lo que está pasando con el tema de las profesiones petrolíferas, entre otras cosas, y además se remite a una frase de un consejero de Economía del 2018, Pedro Ortega, de Coalición Canaria, donde hacía referencia clara, como siempre, con el tema de competencias limitadas por el Gobierno de Canarias. En esa comparecencia también el presidente le comunicaba al portavoz del PNC Coalición Canaria, le informaba que dentro de 3 semanas viene el ministro de Exteriores a Canarias, como se había comprometido el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, a dar explicaciones de lo que va a ocurrir en las costas marroquíes. También le comunicó que se reanudaba de nuevo la comisión hispano-marroquí, una que se había bloqueado por los enfrentamientos que hemos tenido con ellos, entre otros, siempre luchando y defendiendo los intereses de España, por supuesto. Va a tener participación del Gobierno de Canarias, como también se había dicho hace varias semanas que el Gobierno de Canarias iba a estar presente en esa comisión bilateral entre los dos reinos. Con el tema dejó bastante claro, con el análisis que hizo el Instituto Hidrográfico de Canarias, que lo que serían los análisis que no son profesiones según ellos, los análisis que se van a hacer en aguas de Marruecos, no, ni en aguas canarias ni en aguas saharaui, sino en las aguas de un país soberano que tiene derecho a hacer los estudios que crean oportunos, aunque por desgracia podría hacerlo si hay un vertido, podría llegar a nuestras costas, ¿no? Y estaban hablando siempre de lo que son análisis y no profesiones. El informe que hace Europa Oil and Gas es un informe que ya lo publicaron ellos en agosto del 2021, y a colación de esta carta que hubo entre el presidente del Estado español y el rey marroquí, pues algunos partidos interesadamente han sacado ese tipo de cartas a relucir como si fuera una carta o un estudio, un informe de ayer, ¿no? No, eso es de agosto del 2021. Y sobre todo lo que también dice la Asociación de Geólogos y Geofísicos de España, dice que lo que se está vendiendo en las costas de Marruecos es humo, que ellos tienen conocimiento, o los estudios que habían hecho, así decía que probablemente no hubiera ni gas ni petróleo. Nosotros, el Partido Socialista, se va a abstener en este tipo de mociones, como todas aquellas que consideremos que son brindis al sol y que no son competencia municipal, ninguna de ellas. Muchas gracias, señor Santana. Turno de palabra para En Marcha. Tiene razón, Julio, en algunas cosas. Lo que no abunda no perjudica. En este caso, lo que se está pidiendo es una moción que se intervenga o solicita la intervención del Gobierno de Canarias y a su vez del Gobierno de España. Se ha dicho de que las profesiones, las investigaciones, las pruebas se están haciendo en agua de Marruecos y es un Estado soberano. Lo entendemos y así lo respetamos. Pero también es verdad que se están haciendo en aguas jurisdiccionales del antiguo Sáhara español. Y eso, al día de hoy, no es Marruecos. Eso, aunque Marruecos lo entienda así, no es Marruecos. Y esas mismas aguas jurisdiccionales están bajo la protección del Estado español por ser el encargado de la protección de esas aguas y ese terreno hasta la resolución de las Naciones Unidas del referéndum de autodeterminación que se acordó en su fecha. Al día de hoy no se ha celebrado ese referéndum y al día de hoy se ha tomado como referencia una reunión que mantuvo, una carta que envió el presidente del gobierno al rey de Marruecos, en el cual se parece que cambia la actitud o la forma de parecer o la forma de proceder del gobierno de Canarias, gobierno de España, perdón, con respecto al tema del Sáhara.
Yo entiendo que mientras se realicen pruebas en aguas marroquí, evidentemente no podemos hacer nada, pues son aguas soberanas. Evidentemente también, si de esas profesiones o esas investigaciones que se abran en terreno y aguas jurisdiccionales de Marruecos, hay una fuga de carburante cuando ya se esté trayendo el mismo, perjudicaría a Canarias, igual que perjudicaría si las mismas fugas se produjeran en terreno del Sáhara español. Por lo tanto, tengamos en cuenta que no solamente esas fugas pudieran traer consecuencias para las playas de las Islas Canarias, también podría traer consecuencias medioambientales incluso por la salud de los canarios, como puede ser que nosotros, los canarios, casi toda el agua que consumimos o empleamos es de desaladores. Por lo tanto, yo entiendo que mientras, y en esto hay pruebas evidentes de que se han invadido las aguas jurisdiccionales del Sáhara español, la moción no tiene nada del otro mundo, con independencia de que entienda Julio que es un brindis al sol. Por lo menos el sentir de la población del municipio de La Oliva, de la mayoría en este caso, si es así, en sentido contrario, lo que salga de la votación, es la preocupación que tienen todos los vecinos del municipio de La Oliva, en este caso la mayoría del electorado, por las profesiones que se hagan, las investigaciones que se realicen siempre y cuando termine en la extracción de crudo o de gas natural. Por lo tanto, y sobre todo por la invasión de las aguas jurisdiccionales del Sáhara español. Por lo tanto, nosotros, entendiendo que pudiera entenderse que es un brindis al sol, nosotros vamos a apoyar la moción porque por lo menos hacemos y damos el sentir del pueblo del municipio de La Oliva. Muchas gracias, señor Amador. Turno de palabra para el grupo proponente. Sí, nosotros la seguimos manteniendo porque entendemos que las prospecciones en alta mar suponen un riesgo para la fauna y la flora de nuestras aguas, ya sea que estas prospecciones o esas investigaciones se hicieran en aguas canarias o cercanas a ellas, que es el caso. Porque cualquier vertido que en función de la corriente afectaría a las costas canarias, afectaría ya no solo a la fauna y el tema a los pescadores como al turismo, que es nuestro si hubiera un vertido, que es nuestro principal motor económico. Nuestra moción lo que pretende es pues eso, que se exija un protocolo en este tipo de investigaciones en materia medioambiental y que se tenga en cuenta la presencia del Gobierno de Canarias en dichas negociaciones en las que se han tenido y en las futuras. Muchas gracias. Segundo turno de palabra para el grupo mixto. Bueno, pues después de haber oído a los diferentes portavoces y en un pequeño debate que hemos tenido, la mayoría del grupo mixto vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Turno de palabra para Gana Fuerteventura. Sí, o dejando constancia de la preocupación que ya manifestó la población de esta isla con aquel intento fallido por parte del Gobierno de España. Sí es verdad que los argumentos que el compañero Julio ha puesto sobre la mesa nos hace pensar más en una extensión en este caso, y también hay una parte aquí de la moción que habla de relaciones o negociaciones bilaterales. Eso meterse en un fango que yo creo que no corresponde ni es competencia del Gobierno de Canarias. Yo creo que si el Estado español interviene en esta cuestión, no va a hablar de los intereses de Extremadura ni de Andalucía, va a hablar de los intereses de Canarias, que es la región próxima que está a este problema, ¿no? Por lo tanto, nosotros manifestamos nuestra abstención y estamos de acuerdo en el fondo de la moción. Muchas gracias. Turno de palabra para el Grupo Socialista. Turno de palabra para En Marcha. Para el último turno de palabra. No, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? 13 votos a favor. ¿Votos en contra? No hay votos en contra. ¿Abstenciones? Pues 7 abstenciones. 8 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobado el punto número 10 del orden del día y el punto número 11 es la moción también relacionada con el tema de la vivienda, que se va a refundir con la moción presentada por el grupo de gobierno. Pasamos, por lo tanto, al punto número 12, que es el expediente 3870/22, dación de cuentas pago a justificar 2021. Tiene la palabra el señor interventor.
Sí, este es un informe que tenemos que llevar en cada año de dación de cuenta de todos aquellos pagos y anticipos de caja que se hayan solicitado y concedido durante el ejercicio 2021. Así lo estipula el artículo 27.2 del Real Decreto 424 del 2017 del control interno de las entidades del sector público local. Y el artículo 15 además estipula su remisión, el artículo 15.6 estipula su remisión al Pleno para dar cuenta del mismo. En este sentido, pues, como decía en la Comisión de Cuentas celebrada, se concedieron el año pasado 8 pagos a justificar por un total de 12.660,67, que todos fueron fiscalizados de manera favorable, porque tras las comprobaciones realizadas, pues todos y cada uno de ellos tenían crédito suficiente y adecuado a la naturaleza del gasto que se realizaba. Además, fueron gestionados y autorizados por el órgano competente, que en este tipo de expediente es por medio de resolución de alcaldía. Ninguno de los solicitantes tenía órdenes de pago a justificar pendientes en el momento de su justificación. Los pagos a justificar no superaban el importe máximo que establecen las bases de ejecución del presupuesto, y los fondos no fueron destinados ni a gasto de capital, ni subvenciones, ni transferencias. Bueno, paso a detallarles cada uno de los 8 que se concedieron. A doña Pilar González Seguro 600 euros, a doña Joana Pérez Carreño 1.000 euros, también a doña Joana Pérez Carreño otros 3.000 euros, a Marcelino Umpierres 1.500 euros, a don Marcelino Umpierres 2.400 euros, Julio Santana 2.000 euros, Pilar González Segura 2.000 euros y Adrián Padrón Fernández 160,67. Bueno, todos y cada uno de ellos presentaron su cuenta justificativa e informada de forma favorable. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias. Abrimos un turno de palabra, turno de palabra para el Grupo Mixto, turno de palabra para Ganas Fuerteventura, turno de palabra para el Grupo Socialista, turno de palabra para En Marcha, turno de palabra para Coalición Canaria. Pues pasamos al punto número 11, que es dar cuenta del éxito de Coalición Canaria para el cambio de suplente en la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas. Le damos la palabra a la señora secretaria para que lea la propuesta de resolución. Con los integrantes del Grupo Municipal de Coalición Canaria, La Oliva, Isai Blanco Marrero, Juan José Rodríguez Pérez, Omaira Saavedra Vera, Leiber Carreño Lasso, David Fajardo, Duquenfort, Ivana Pérez Monseguer y Daira Marrero Morales, ante la Secretaría del Ayuntamiento de La Oliva, comparece y dice que, siendo actualmente titular de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas Juan José Rodríguez Pérez y suplente David Fajardo, se pone en conocimiento a la Secretaría para su traslado al Pleno de La Oliva, que a partir de la fecha de presentación de este escrito pasa a ser suplente del Grupo Político de Coalición Canaria en la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas del Ayuntamiento de La Oliva, Ivalia Pérez Monseguer. Muchas gracias. Pasamos al punto número 14 del orden del día. Muchas gracias. Pasamos al número 14, el punto número 14 del orden del día, que es dar cuenta de la sentencia. Le damos la palabra a la señora secretaria para que proceda a dar lectura de la sentencia. No me han pasado la relación. Sí. Las sentencias son del procedimiento 124/2021, responsabilidad patrimonial, se condena al ayuntamiento a pagar los daños ocasionados en un vehículo por caída de una palmera. En el expediente 131/2021, responsabilidad patrimonial, denuncia por caída en la calle. La sentencia del 198/2021, y hay una sentencia por la que se reconoce el derecho a los bomberos que recurrieron a que se les mantenga como funcionarios de carrera. La sentencia del 203/2021, Administración Tributaria, demanda por girar la plusvalía, se le desestima el recurso. La sentencia del asunto 348/2020, sentencia por la que se reconoce el derecho a un bombero a que se le mantenga como funcionario de carrera. En el procedimiento ordinario, el 206/2021, Administración Tributaria presenta recurso contra la resolución del Ayuntamiento en la que se destina el recurso de reposición contra la diligencia de embargo en concepto de IBI urbana
se le estima y anula la resolución condenando al ayuntamiento al pago de las costas. En el asunto 392-2021 se declara la caducidad de la demanda por no haber formalizado la demanda en plazo. En el asunto 428-2020 sobre la administración tributaria se presentó un recurso contra la resolución del ayuntamiento que se desestima contra la diligencia de embargo en concepto de vía urbana, pero se le desestima el recurso de reposición. Y la sentencia le estima parcialmente al uso del acto administrativo correspondiente a una serie de fincas de una serie de referencias. Muchas gracias, señora secretaria. Pasamos al punto número 15, que es dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía y concejalías delegadas, que como siempre les comento, se encuentran a disposición de todos ustedes, la Secretaría General. Pasamos al punto número 16, que es ruegos y preguntas. En primer lugar, damos la palabra al portavoz de Coalición Canaria para que formule las preguntas presentadas el día 25 de abril con el número 2881. Empiezo. A la concejal de Disciplina Urbanística, ¿cuántos procedimientos se está tramitando? Tiene la palabra la concejal del área para dar respuesta. La respuesta que tengo preparada conforme a los datos que nuestro administrativo nos ha pasado, la englobo todo en uno. Te lo voy a contestar por materias y por años. ¿Todo te refiere a los 3 puntos? Los 3 puntos, sí, cuántos se están tramitando, cuántos están iniciados y cuántos terminados. Perfecto. Vale. Entonces, vamos a ver, procedimientos abiertos. Desde el año 2018, 19, 20, 21 y 22 tenemos en materia de actividades clasificadas 71, restablecimiento de la legalidad 55 y sancionadores 88. Estos son abiertos. Cerrados, los años 18, 19 y 20, en materia de restablecimiento de la legalidad tenemos cerrados 21 y sancionadores en materia de actividad clasificada tenemos 73. Y en el que tenemos mayor cantidad de expedientes es en disciplina urbanística, estrictamente en lo que se refiere a construcciones ilegales. Aquí sí que tenemos que partir desde septiembre de 2017, porque me tengo que retrotraer a 4 años atrás porque el resto está prescrito. Hay muchísimos expedientes desde 2014 a septiembre de 2017 y hay 496, la friolera de 496. ¿Qué ocurre? Que están prescritos muchos de ellos porque los he tenido que coger desde que yo entré 4 años atrás y la fecha que me da es de septiembre de 2017 al 2022. Tenemos ahora mismo 284 abiertos que estamos trabajando en ellos y 26 cerrados. Estos son todos los datos que les puedo facilitar. Muchísimas gracias. Paso a formular, por favor, la pregunta número 2. ¿Cuántos procedimientos en materia de animales están en trámite? ¿Se está aplicando la nueva ley de animales? Tiene la palabra el concejal del área para dar respuesta. En trámite hay una decena de ellos iniciados y la ley de animales, lo que se está aprobado es un anteproyecto del 18 de febrero. De momento no está en vigor la nueva ley de protección de animales. Muchas gracias. Paso, por favor, a formular la pregunta número 3. ¿Nos podrían explicar cuál es el objetivo con el gasto aprobado, con el concepto redacción del Plan Especial de Ordenación del Asentamiento Rural de las Ares y el Roque a la empresa Ingeniería Técnica? Sí, le doy respuesta. Se trata de un inventario de caminos. Tenemos gravísimos problemas con muchísimos de los caminos de nuestro municipio. Hemos decidido hacer este inventario de caminos, en principio para los pueblos que más, problemas ofrecen, que son Las Ares y el Roque, y posteriormente seguiremos con el resto de pueblos del municipio. El pasado 13 de febrero del 2020, por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Oliva, fue aprobado el mismo convenio colectivo y posteriormente ratificado por el Pleno de la Corporación 25 del 6 del 2020. En base a ello se formula la siguiente pregunta. La primera pregunta y la segunda pregunta ya la contestó antes el concejal don Tony Pereira, que es la última. En caso de respuesta negativa, que fue el caso de que no se había publicado el convenio, ¿cuáles son los motivos para que no se haya producido dicha publicación al día de hoy? La causa por la que dicha publicación no ha tenido lugar puede ser imputada al Ayuntamiento de Oliva o únicamente al boletín oficial de la provincia o a la autoridad laboral. Esa es la pregunta.
Le doy respuesta. En fecha 10 de julio de 2020 se presentó a su publicación en el registro provincial en el boletín oficial de la provincia ese convenio al que usted alude. Sin embargo, hubo un error en cuanto a alguna de las fechas y este error fue subsanado, pero se nos dio traslado de la existencia de este error un año más tarde. Y a día de hoy todavía el boletín oficial de la provincia no ha tenido a bien publicar este convenio. ¿Vas a formular, por favor, la pregunta número 2? En el mes de diciembre del 2021 se firmó el convenio de materia de accesibilidad con el Cabildo Ciudad de Fuerteventura. En base a ello se formula la siguiente pregunta. ¿En qué estado se encuentra dicho convenio? ¿Qué trámites se han efectuado en cuanto al mismo? Muchas gracias, señor Amador. Este convenio de diciembre del 2021 se firma entre el Cabildo y el Ayuntamiento de La Oliva por un importe de 25.575,44 euros. Lo que se ha llevado a cabo, que ya está firmado el AD, es un estudio de accesibilidad de todos y cada uno de los parques infantiles del municipio al arquitecto doña Raquel Rey Martín. Puesto en contacto con ella, está finalizando el estudio que próximamente, si ustedes lo tienen a bien, pues se lo pasaremos. De ese dinero, que son unos 13.856,50, queda una partida de 11.718,94 que se están teniendo desde esta concejalía reuniones con diferentes personas. Una de ellas es con Mariona de Play and Training, que es la que nos va a decir un poco en qué materia de accesibilidad podemos podemos invertir este dinero que resta, que hay que justificarlo antes del 30 de septiembre de este año. Muchas gracias, señor Amador. Muchas gracias, señor Pereira. Pasa a formular, por favor, la pregunta número 3. Tras la retirada de las esculturas de cabras que se ubicaban en las distintas localidades del municipio de La Oliva, para su restauración, se formula la siguiente pregunta. ¿En qué fase se encuentra dicha restauración? Y para el caso de que haya culminado dicha restauración, ¿cuándo serán colocadas dichas esculturas en su lugar de origen en cada localidad? Muchas gracias. Paso yo a responderle. Las cabras, las esculturas ya han sido perfectamente rehabilitadas y restauradas, y estamos esperando a que nos autorice el Cabildo para colocarlas en una rotonda. ¿Vas a formular, por favor, la pregunta número 4? Todas las administraciones públicas, con independencia de su tamaño, tienen la obligación legal de establecer medidas de actuación, protección y prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo, cuyo incumplimiento supone una infracción del ordenamiento jurídico, ETE, Estatuto de los Trabajadores, EBEPM, LOI, artículo 40 y 40 LISO y 140 del Código Penal. En base a ello se formula la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las medidas de actuación, protección y prevención que el Ayuntamiento de La Oliva ha establecido frente al acoso sexual y por razón de sexo? Pues hemos contratado una empresa para la redacción del plan de igualdad, y en ese plan de igualdad se incluirá este plan para evitar el acoso sexual en este ayuntamiento. Pasamos a ruegos y preguntas. Si tienen alguna pregunta que realizar en noche. ¿Nada? Yo sí tengo ruegos. Un ruego por parte del señor Gutiérrez, ¿sí? Sí. Bueno, uno es que es un ruego que hago, que no se vea la actividad de la vivienda vacacional, del turismo vacacional, como un enemigo, ¿no? Nosotros, lo que sí es verdad que los problemas ocasionados con la vivienda vienen dados por el desarrollo de este formato de turismo, que yo más que un problema ha sido solución para muchas familias, sobre todo para muchos empresarios, pero sí es verdad que hay que regularlo, ¿no? Regularlo, y esperemos que el gobierno deje de ponerse de perfil con el decreto que ahora mismo el que tenemos aprobado es el 113/2015, donde se aprueba el reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, un decreto que nadie está de acuerdo con ello, ni los hoteleros, ni los extrahoteleros, ni
ni siquiera los demandantes de que se resuelva el tema de la vivienda. Por lo tanto, es un ruego de que no se vea esto en el municipio de Oliva, todo lo contrario, porque somos pioneros, somos líderes en el turismo vacacional en Canarias. Y el otro ruego, si me lo permite, no sé si la secretaria me lo puede permitir o no, pero es en las lecturas de las mociones, si es posible, porque tenemos mociones 48 horas antes, si es posible, yo creo que más que un ruego es una súplica de que no se lea todo el texto de la moción, sino simplemente la propuesta de acuerdo. Le damos la palabra a la señora secretaria para que responda a este ruego del señor concejal Juan Martín Gutiérrez. Es que realmente sobre eso yo no le puedo dar una contestación concreta, porque igual que de los dictámenes sí que dice, y lo verán que todas las actas yo lo pongo, que sí que dice que la forma de tratar cada punto en el orden del día es porque se dé lectura del dictamen. Ahí sí que puede ser la parte dispositiva para fijar los términos de lo que estamos debatiendo y de lo que se va a votar, aunque luego la alcaldesa, también por previsión del Real Decreto 2568, es la que concreta, una vez acabado el debate, los términos de la votación y el sistema de votación. Respecto a las mociones no dice nada. Sí que es verdad que tienen ustedes a su disposición, si se hace solamente la lectura de la parte del acuerdo a adoptar, pero no les puedo dar respuesta en la legalidad porque no existe una previsión legal. Sí que hay previsión legal, y aprovecho ya para decir que tengan en cuenta que la propia ley de Canarias, yo creo que me han oído saber que considero que es muy buena ley, es una ley municipal buena, cuando habla de propuestas no dispositivas, primero porque no pueden ser ejecutivas, lo que proponen vía moción no pueden ser ejecutivas, solamente puede ser para iniciar procedimientos, pero además tienen que concretar en que sea de competencia local, porque lo dice expresamente, que si no es de competencia local... Si les parece, le vamos a dar lectura para que en adelante sepan que aquellas mociones que no se adecúen a la legalidad vigente no serán introducidas como punto dentro del orden del día de los plenos. Le da lectura a la señora secretaria al artículo 97C de la Ley de Canarias. Dice, las propuestas no resolutivas solo podrán estar referidas a cuestiones de política municipal y de competencia de la corporación, no pudiendo ser incluidas en el orden del día las que excedan notoriamente de estos ámbitos, a juicio del alcalde o presidente, previa calificación por la persona titular de la Secretaría General. Eso sí que está previsto. Pero ¿qué parte se lee? Si se lee íntegro, pero claro, la única manera de asegurarse en una moción de que todo el mundo conoce el texto, quizás sea con la lectura íntegra. Otra cosa es que todos los concejales manifiesten que conocen el texto. Muchísimas gracias, señora secretaria. Para que lo tengan en cuenta, a partir del próximo pleno se empezará a aplicar este artículo 97, letra C. Queda pendiente para finalizar el pleno el punto número 8, que como hemos decidido todos los grupos políticos, y agradezco de verdad el esfuerzo realizado, transformar esta moción en declaración institucional, las dos mociones presentadas tanto por el Grupo de Gobierno como por el Grupo de Coalición Canaria. Si les parece, damos lectura a esta declaración institucional tal y como ha quedado redactada finalmente para poderla someter a votación finalmente. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿leemos la parte final, la parte dispositiva o...? De acuerdo, vale, porque el resto no se ha cambiado para nada. Por todo lo anterior y por ser de justicia, el Ayuntamiento de La Oliva acuerda 6 puntos. Reiterar al Gobierno de Canarias, dentro de la máxima lealtad institucional y cooperación entre administraciones, la proposición aprobada por este Ayuntamiento en el 2018 de construir un edificio de viviendas destinadas al alquiler como solución habitacional a los trabajadores que prestan sus servicios en La Oliva y otros posibles afectados por la escasez de primeras residencias. Segundo punto, el Ayuntamiento de La Oliva manifiesta su voluntad y disposición para la cesión de suelo en el caso que sea necesario una parcela ubicada en la zona Panorama Tres Islas en Corralejo para la construcción por el Gobierno de Canarias de lo estipulado en el punto primero de esta moción. Tercero,
Manifestar el rechazo del Pleno del Ayuntamiento de aquellos artículos del proyecto de ley por el derecho a la vivienda en tramitación que imposibilitan, invadiendo las competencias de la Comunidad Autónoma Canaria, el acceso a la propiedad de sus adjudicatarios de las viviendas calificadas en régimen especial de alquiler de promoción pública. Cuarto, solicitar a los grupos parlamentarios que se hagan eco del pronunciamiento del Pleno y en trámite parlamentario corrijan o supriman aquellos artículos del proyecto de ley que contravengan lo estipulado en la normativa canaria en materia de acceso a la propiedad de las viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma calificadas de régimen especial en alquiler y modo de acceso a las viviendas del parque público. Quinto punto, solicitar al Gobierno de Canarias que impulse el acceso a la propiedad de la vivienda pertenecientes al primero y segundo Plan Canario de Vivienda en concordancia con lo estipulado en el Decreto 114/1999. Sexto y último punto, instar al Gobierno de Canarias a que inicie el procedimiento para ofertar a los adjudicatarios de viviendas en régimen especial en alquiler de titularidad de la Comunidad Autónoma acogidas al tercer Plan 1996-1999 el acceso a la propiedad de las mismas, en condiciones similares a las establecidas para las pertenecientes a planes anteriores, acceso que podría hacerse efectivo una vez superado el periodo de 25 años de vinculación al arrendamiento. Esta declaración institucional se dará traslado al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias. Muchas gracias, señora Cabrera. Abrimos turno de palabra del Grupo Mixto. Bueno, yo una vez más también, bueno, pues felicitar a los demás grupos y desde aquí decir que estamos muy satisfechos de que esto se haya convertido en una declaración institucional donde el problema tan grave que hay en el municipio en cuanto al tema de la vivienda de alquiler, todos vayamos a una. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pereira. Turno de palabra para Ganas Portaventura. Bueno, pues nada, yo creo que hoy hemos tenido un ejercicio democrático con sentido de la responsabilidad de los 21 concejales que componen este plenario en este tema y bueno, que sean más los que podamos llevar a cabo con este acuerdo institucional, sin entrar en el objeto de la moción que ya lo conocemos todos y lo importante que es para nuestro municipio, por los argumentos esgrimidos por todos. Por supuesto, aquí se ha comentado de que, bueno, que sería conveniente dar a conocer determinados temas. En el caso de uno de los puntos, don Pedro Amador hablaba de que no se le dio partida en el suplemento de crédito de una de las partidas, tampoco se nos dio a nosotros en el tema de las enmiendas cuando presentaron al ESO. Pero bueno, que esto sea un punto de inflexión, yo creo que hay que hablar más, hay que debatir más, incluso antes de llegar a los plenos. Muchas gracias, señor Umpierres. Turno de palabra para el Grupo Socialista. Turno de palabra para En Marcha. Solamente me estoy de acuerdo con el contenido de la moción institucional, pero solamente quisiera que me aclarasen, ¿no? Sexto, el punto sexto dice, instar al Gobierno de Canarias a que inicie el procedimiento para ofertar a los adjudicatarios de vivienda en régimen especial de alquiler, hasta aquí entendemos, de titularidad de la Comunidad Autónoma. Hasta aquí también, cuando dice acogido al tercer plan 96-99, el acceso a la propiedad de las mismas. Quiere decir, y si ahora las viviendas el terreno que estamos ofreciendo en Panorama Tres Islas, se construye vivienda en régimen de alquiler, no se acogerían al acceso a la propiedad en las condiciones similares a las anteriores del plan 96-99, es lo que no cuadra. Da la impresión que solamente está limitándose el acceso a la vivienda, a las viviendas titularidad de la Comunidad Autónoma acogidas a este tercer plan, pero no a todas las viviendas que se construya en régimen de alquiler con posterioridad a ese tercer plan, que son las que se van a hacer, supuestamente, en Panorama Tres Islas. Yo no sé, es una aclaración que quiero que la entienda, no sé si estoy yo equivocado. Turno de palabra para la Coalición Canaria. A ver si puede dar respuesta al señor Amador. Yo creo, Pedro, que es por alusión en que en el cuerpo de la moción hablaba del tercer plan de la vivienda, sí, que era un criterio, que era donde se aplicaba ese criterio, pero realmente le podemos añadir la coletilla para salvaguardar
la duda y decir al tercer plan y sucesivos. Diría que el nuevo decreto ya recoge eso. Eso es al Congreso. Eso es al Congreso. Aquí se prevé acceso, pero es que el Congreso es una cosa, pero nosotros vamos a basarnos en lo nuestro. El nuestro también, el Congreso. Claro, sí, estamos hablando de lo mismo que pone el decreto, pero recoge el decreto del gobierno legal. Lo mismo. Pues estamos de acuerdo todos los grupos en poner esa coletilla en la que se diga y sucesivos. Perfecto, pues entonces pasamos a la votación con esa pequeña enmienda de última hora. ¿Votos a favor? Pues se aprueba esta declaración institucional con el apoyo de todos los grupos políticos. Les quiero agradecer de verdad. Muchísimas gracias por todo el trabajo realizado para la celebración de este pleno. Y quedamos emplazados para el pleno extraordinario que ha pedido la oposición el día 5 de mayo. Muchas gracias.